Fíjense bien, cuando oras pides y no recibes. ¿Les ha pasado? Sí. Es que sí. ¿Acaso pides y no recibes? Vamos a estudiar la carta del hermano de Jesús, Santiago, que ese es nombre en español. En hebreo es Jacobo. Por eso en algunas traducciones lo tienen como Jacobo y en otras como Santiago, pero al fin y al cabo es el hermano de Jesús. Ahí hay una controversia en que, ok, si es hermano de Jesús, entonces ¿hijo de quién es? María. No. Solo es hijo de José. Porque José tuvo, sí, ya José era más grande, tuvo hijos primero que con María, y se iba a casar con María, pero sí hubo, pero era viudo. Era viudo y sí hubo sí tuvo relaciones con María, porque dice así la escritura, no la conoció sino hasta que nació Jesús, y tiene hermanos y hermanas, y uno de los más pequeños que aparece en las escrituras, no, Santiago es el mayor, es mayor que Jesús. Que Jesús es mayor que Jesús, es medio hermano. Y Judas es el hermano más pequeño de Jesús, que aparece también en su carta de Judas. Okay, la palabra San Mateo, San Marcos, eso fue añadido. Es Marcos, Mateo, Judas, San, todos son San, o sea, porque se supone que todos son santos, ¿no? El San fue realmente de la Iglesia Católica. Pero no aplica, o sea, si eres santo, ok, si eres apartado, qué bueno. Pero la palabra San Marcos, San o San Judas, Santiago, ese sí se queda. Ese sí se queda. No se llama Tiago, se llama San. Pero ese es corrido, Santiago. Es bueno reír. Bien, pides y no recibes. Santiago capítulo 4. Amén. Yo le doy lectura al versículo 1. Y así sucesivamente lo vamos a ir desmenuzando. Voy a hacer comentarios y vamos a agregar citas bíblicas. Pides y no recibes. Oras y no recibes la respuesta. ¿Por qué? Santiago se tomó el tiempo para escribir algo muy contundente, a la vez, como yo lo estuve estudiando, muy agresivo los primeros versículos, demasiado. Recuerden que Santiago era judío y era un observante de la ley y de las tradiciones rabínicas. Entonces él amaba totalmente la ley. Por eso en las cartas de Judas, las cartas de Santiago, las cartas de Pedro es más ligero, pero Judas y Santiago hablan mucho de la ley. Hablan mucho de la ley porque ellos están basados en la ley totalmente. Y Jesús jamás les dijo, ya dejen la ley. Todo lo contrario, y como lo hemos visto en estudios anteriores, que sigue permanente la ley. Pides y no recibes. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Fíjense, es una exhortación de Santiago. ¿De dónde? ¿De dónde vienen sus pleitos? ¿No son de sus deseos, de sus lujurias, como está traducido concupiscencia, las cuales combaten en sus miembros? ¿En dónde? En los miembros.
¿Por qué? ¿Ven cómo se han poseído de ellos? Es literal. Le presta los miembros a lo malo. Entonces les está exhortando fuertemente. Entonces, ¿de dónde vienen los pleitos, las peleas, los enojos, las envidias? El resultado de la ambición y el placer lo encabeza todo. Versículo 2. Codician y nada obtienen, matan y envidian, pero nada logran. Contienden y luchan, pero nada consiguen porque no piden. Nada consiguen porque no piden. Desean. ¿Qué les produce? Enojo. Fíjense bien cómo lo está caracterizando. El primero también fue enojo, el segundo fue enojo. El enojo es porque no se tiene lo que deseas. Fíjense bien el comportamiento del 1 y del 2. Les está exhortando. Fijen su atención en el comportamiento. Les está regañando. Exhortar es orientar. Les está orientando Santiago. Es una carta que les está infundiendo temor hacia Dios. Los está exhortando. 3. Piden y no reciben, porque piden mal, para dar satisfacción a sus concupiscencias. A sus deseos. No se fíjense bien, por eso preguntaba, ¿y no recibes? Muchos me dirán, pero es que no lo ocupo. Dice, no lo ocupo para cosas malas, o lo que estoy pidiendo es sanidad, o lo que estoy pidiendo es otra cosa. Fíjense bien, esto aplica para todo. Es para todo. Y dice, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deseos. No se recibe porque es para un deseo. Vámonos al primero que la encuentre, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 6 hasta el 9. ¿Ya lo tienen? Si no, vamos a llevar la lectura. 8, 6 hasta el 9. Adelante, el 6. Hasta el 9, perdón. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Literal. Los deseos de la carne son ¿qué? Contrarios. Por eso no recibes. Santiago les está explicando y Pablo lo está aclarando. Adelante. Aquí me traduce como porque la mentalidad de la carne y la mentalidad del espíritu. Pensamientos. Fíjense bien cómo, en cuánto se dividen. Fíjense bien, tengan mucho cuidado con eso. O espiritual o carnal. O espiritual o carnal. De esto se trata el tema. Es la médula del estudio. O espiritual o carnal. O espiritual o carnal. ¿Qué eres? ¿Qué estás haciendo? No se sujetan. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso no recibes. Porque no aprendemos a separar lo espiritual de lo carnal.
Estamos en la carne, no le estoy diciendo que ya sean totalmente espirituales y santidad no quiere decir que estén todo el día con las manos así, como lo representa la Iglesia Católica. Ni tampoco que se pongan una vela en la cabeza, ¿verdad? La santidad lo vamos a ir viendo paso por paso, y la santidad es apartarse. Aquí dice que no se someten a la ley de Dios, los deseos de la carne no se someten a la ley de Dios, nos está dando un parámetro. Si tú no respetas la ley de Dios, y otra vez vuelve a relucir, ¿no?, que la ley está vigente, porque es el parámetro por el cual nos vamos a guiar para poder distinguir entre lo que es carnal y lo que es espiritual. Entonces te está metiendo la ley. ¿Y quién la está metiendo? No, ¿quién la está metiendo? Pablo. Pablo te está diciendo que eso no se sujeta. Por eso ya nos... Aquí con eso nos responde la ley y la gracia. El que está bajo la gracia, pongan mucha atención, está en el espíritu. Pero si estás en la carne, estás bajo la ley. Así de simple. Porque los que están en el espíritu, no hay ley. Esa es la definición. Y aquí te lo está diciendo. Si estás pensando en la carne, estás en la ley, vas a ser juzgado. No sé si le puedo dar lectura a Gálatas. Adelante. Ahí Gálatas, dice, ¿qué? Empieza desde el 5:16 y dice: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y aquí nos da una lista que dice: manifiestas son las obras de la carne. Las obras. ¿Se dieron cuenta? Ahí luego adelante te da los frutos del espíritu. El fruto y obra. Y obra. No es lo mismo. Muchos mencionan los frutos de la carne. No. Es las obras. Y el fruto que da el Espíritu de Dios. Pero no son lo mismo. Okay. Como primer lugar está la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Eso es andar en las obras de la carne. Obras de la carne, según Pablo. ¿Se dan cuenta cómo Pablo en todas sus cartas nos está especificando la ley y nos está especificando la gracia? La gracia es estar en lo espiritual. Si estás en lo carnal, estás sujeto a la ley. Es decir, algo simple. Yo voy manejando y voy respetando semáforos, voy respetando la ley, voy respetando para bajar de carril, voy poniendo mis direccionales. Pero estoy bajo la ley, vaya, pero estoy en lo bueno, en lo espiritual. Pero si estoy en lo carnal, estoy enojado, estoy airado y empiezo a acelerarle y veo que se me pone la preventiva, parece que te dicen rapidito y le aceleras y te brincas el semáforo y te bajas o te das una vuelta prohibida. Eso es estar en la carne. Llega la ley. Que llega la ley. Eso es estar en la carne. Cuando estás en lo espiritual, no hay nada de qué cuidarse porque no estás obedeciendo a la carne, a tus deseos. ¿Qué lleva? Los primeros, ¿cuáles fueron las obras? Es idolatría. Idolatría. Hechicería. Enemistades. Enemistad. Normalmente eso está basado totalmente en la carne. ¿Y la idolatría por qué está basada en la carne? Lo que queremos ver. Bueno, la idolatría es cuando se quiere ver algo, tocarlo, palparlo. Que regularmente en referente a los ídolos, ¿no? Pero si nos referimos a algo que nos gusta y lo ponemos antes del Señor, caemos en esa idolatría. La idolatría, solamente existe un solo Dios verdadero. Y la idolatría solamente es un deseo carnal por adulterar, por faltarle al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo y te enojas. Y cuando alguien no te atiende, buscas porque no te conviene.
Pongan mucha atención en eso, no te conviene. ¿Algo más? Los frutos del Espíritu, nada más. Vamos a ver lo espiritual entonces. Adelante. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta? Dice la iglesia cristiana evangélica, no estamos bajo la ley, pero entonces debes estar bajo el Espíritu, o sea, en lo espiritual. Si tú estás, ¿y dónde están tus frutos del Espíritu? Ah, no, pero abogado tenemos para con el Padre. Ah, claro. Por supuesto. Todo aquel que dice que no hay pecado en él. Hace mentiroso a Dios. Exactamente. Entonces, sí seguimos pecando, pero no por eso queda anulada la ley. La ley queda permanente. Así como nos lo está explicando Pablo en esta carta. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues nos dé. Está hablándote de que el Espíritu de Cristo va a obrar en tu vida y el Espíritu de Dios que mora en ustedes. Entonces, estoy en Romanos 8:9. Entonces, allí Pablo nos está explicando que literalmente el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo nos van a mover a hacer cosas correctas, algo espiritual. Por eso hay otra cita que nos dice, no contristéis el Espíritu de Dios. Si tú lo contristas porque estás en la carne. Ahí está la definición de carne y espíritu. ¿Ok? Una cita más, Mateo capítulo 6, 24. Amén. Amén. Hazael, adelante por favor, fuerte y claro. Fuerte, por favor. Dice, nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas. Te está dando otra vez dos caminos. Otra vez se separa entre lo carnal y lo espiritual. Por eso va relacionado con pides y no recibes, porque va sobre tus deleites. Entonces Mateo te está dando, y es Jesús el que está dando la referencia en las riquezas. No puedes servir a dos señores. ¿Qué señor te está poniendo ahí? En su Biblia, en el griego y en su Biblia, algunas Biblias traen una referencia con el número 1 en la palabra riquezas, o traen alguna otra referencia. Reina Valera, en 1960, hasta abajo tiene un número 1, y lo sigues abajo y tiene la palabra mamón. Mamón viene del griego de mamonas. Es el griego, en el Strong, la 3126, es una palabra en griego que refiere riquezas. Entonces, la riqueza. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O te enfocas a enriquecerte o te enfocas a servir. No puedes servir a los dos. De hecho, aquí tiene denominado como mamona, dice, representa un poder personificado que domina el mundo. En el griego, la traducción, lo que está traducido como griego, es la riqueza. Riquezas. Porque también en otras palabras se ha ocupado precisamente la misma palabra. Riquezas. Otros teólogos lo han manifestado como una potestad. Que Jesús nos lo está manejando como una potestad que tiene dominio. Pero realmente te está hablando de una riqueza. Y las riquezas pues te traen idolatría. O estás en una cosa o estás en la otra. Y eso va acompañado, literalmente siempre va acompañado de avaricia. Siempre. Bien, a otra cita más. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan 2:15. Adelante, fuerte y claro. Levanten el rostro para que se escuche. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
¿Se dan cuenta? Otra vez, o amas lo terrenal o amas lo espiritual. Le preguntaron a una persona, ¿para qué quieres ir al cielo? ¿Para qué quieres estar con el Señor si no te gusta levantar las manos, no te gusta orar, no te gusta reunirte, no te gusta estudiar la palabra? Allá vas a estar haciendo todo eso. De hecho, el judío lo tiene como que se sigue estudiando Torah allá. Entonces, y la palabra de Dios nos enseña que ángeles están todo el tiempo diciéndole santo, santo, santo. ¿Te aburre? Entonces, ¿qué quieres hacer? O amas el mundo o amas a Dios, su palabra, su verdad. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. O sea, o estás en un lado o estás en otro. Ahora sí, regresamos a Santiago capítulo 4. ¿Quién sigue? 4:4. ¿Quién seguía? Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿quieres ser enemigo de Dios? Por eso les habla adúlteros. ¿No saben que la amistad, de hecho dentro de la farándula, los artistas, lo que es, por nombrar Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, dicen que tienen que tener amistad para que se alcancen más almas? Pues aquí nos está diciendo totalmente lo contrario. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se designa enemigo de Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5 al 6, por favor. Es más o menos las obras de la carne que estuviste leyendo. Van de la mano. ¿Colosenses qué? 3, 5 al 6. Adelante. Haced morir pues en ustedes, en vuestros miembros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría, a causa de las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tienes que hacer morir lo terrenal. Ya vieron otra vez lo espiritual y lo terrenal. Literalmente tienes que quitar la fornicación, que ya vimos que es fornicación, que es pornografía, que es venderte. Por eso la pornografía entra, y de la palabra porneia. Entonces, inmundicia, pasión desordenada, concupiscencia, avaricia, y todo eso es idolatría. Por las cuales, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos incrédulos. La palabra rebelión es incredulidad, pensando que Dios no te puede castigar, lo cual sí te puede castigar. Entonces, aquí viene la incredulidad. La incredulidad viene acompañada de lo carnal. Por eso se le llama idolatría. ¿Se dan cuenta cómo va de la mano la incredulidad? Ah, no me oyes. Ah, no esto. Todo haces berrinche y todo te pones necio. Y automáticamente te empiezas a dejar dominar. Por eso no haced morir en sus miembros lo terrenal, para no ser incrédulos y recibir castigo. Con este de almas adúlteras, tú rompes literalmente el segundo mandamiento al tener amistad con el mundo, porque eso es idolatría. Es otro Dios. Eso es grave. El segundo mandamiento, Éxodo 25, perdón. Éxodo 25, el segundo mandamiento. ¿Alguien lo tiene? Amén. Adelante, dale lectura, por favor. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios.
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás, ni las respetarás. Eso es literal. No le debe respeto a ninguna piedra, a ninguna imagen. No hay respeto. Y esto es una orden escrita en la Torá. No respetes, es que respeta mi piedra, o no la mires así, o no respetes. No tienes por qué respetar la idolatría. Está dicho y escrito, y este texto de Éxodo fue escrito por el dedo de Dios. Recuerden, en las piedras, literal, lo escribió, aunque Moisés las rompió, pero Dios las escribió y ese texto estaba así. No las honrarás, no las respetarás. Por aquello que se dice, respeta y peor a esa imagen de Guadalupe, no se le debe ningún respeto porque ni siquiera se nombra en las escrituras y ni siquiera, eso es totalmente un engaño, no es la madre de Jesús. De hecho, no la toman como la madre de Jesús, sino como la madre de Dios. Esto ya se destapó, por tanto, de estar escudriñando ya ahorita las redes sociales y todo empieza a destapar más. Por eso es que ya no la pueden llamar la madre de Jesús. Pero todos sus rezos y todo lo que le hacen la consideran como la madre de Dios, lo cual es una herejía. Y una intercesora, aparte. Y como intercesora también otra herejía. Entonces, a eso no se le debe respeto. Entonces, si tú haces amistad con el mundo, rompes el segundo mandamiento, lo cual ya vimos de los mandamientos. Quiero decir algo que está aquí escrito en Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes el gusto ni aun toques, en conformidad o mandamiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cultos voluntario o humildad en duro trato de cuerpo, pero no tiene valor ninguno contra los apetitos de la carne. O sea, no tiene valor, eso son tradiciones. No, dice, no manejes ni gustes ni aún toques. Esas son las prohibiciones de las que les hablábamos. Son las prohibiciones que les hablaba. Tradiciones de hombres. Lávate las manos. No manejes en Sabbat. No puedes esto, no puedes el otro. Hay muchas, son muchas las que se refiere ahí, porque ahí te está hablando de días de fiestas, te está manejando varias cosas. De hecho, empieza desde el 8. Dice el 2:8, mire que nadie te engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Esta es la referencia del bautismo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y ustedes están muertos al pecado y en la incircuncisión de su carne. ¿Cuál es la carne? Los deseos, las obras de la carne. Os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de ustedes, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y así te está hablando y que no seas juzgado por practicar las cosas que son correctas de la ley, pero te está hablando de las obras de la carne, que ya no debes andar en las obras de la carne. ¿Por qué se lo dice a los de Colosa, a los de Colosenses, a los de... ¿Sí es Colosa? ¿Por qué? Se los está diciendo porque deben de sujetar ya sus deseos. Ya no se deben de dejar dominar, ya deben de ser ejemplo. Si verdaderamente fueron sepultados a semejanza de Cristo en el bautismo, deben de apartarse de las malas obras, que son las obras de la carne.
¿Ok? Entonces, por eso, de hecho sigue el capítulo 3, y el 5 y 6, y con eso remata Pablo. Del 2 se va hasta el 3, porque todo es una exhortación, es una carta completada de los Colosenses, donde te está diciendo, ya haz morir lo terrenal en ustedes, toda fornicación, inmundicia, ¿sí? Malos deseos, avaricia. Esto es avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos incrédulos, ¿sí? Y con esto nosotros rompemos el segundo mandamiento al tener amistad con el mundo. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hacer amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahora el versículo 5 de Santiago. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Las traducciones ahí como que te hacen bolas. Bueno, a mí al principio me hizo mucho bolas. Dice así. ¿Qué creen ustedes que quiere decir la Escritura cuando afirma que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros, está lleno de envidia? O sea, los codicia, es envidioso el Espíritu que está en ustedes, que Él dio. Porque todo lo anterior es lo que refiere envidia, deseos, malos deseos, codicias, te enojas. A eso refiere. La traducción Reina Valera te lo maneja de otra manera, como que Él nos anhela celosamente. Y ves cómo el Espíritu de Dios, no. Vean el contexto anterior. Te está dando una referencia de nuestras malas actitudes, nuestros malos deseos, nuestro mal camino, nuestras obras de la carne, que ya debemos de apartarnos de eso porque estamos rompiendo los mandamientos, estamos rompiendo el segundo mandamiento al tener amistad con el mundo, y te está diciendo, o sea, ¿acaso crees que el Espíritu que Dios puso dentro de ti es igual que tú, lleno de envidia? No pierdan de vista que Santiago está exhortando, está enojado, está escribiendo enojado. Él era muy celoso, era un alma muy pura. Él hacía sedecá, hacía de todo. Él era muy recto. De hecho, él se acercaba a los sacerdotes, aunque ya había pasado lo de la resurrección de Jesucristo. Él tenía la autoridad, y lo pueden ver en el libro de Hechos. Él se podía acercar y lo tenían por un hombre muy respetuoso de la ley mosaica, la cual él no dejó de hacer. No confiando, sino siendo ejemplo para los que estaban, porque él fue el que encabezó cuando nuestro Señor Jesucristo se despide y parte y asciende. Dejó a Pedro, pero el que encabezó fue Santiago. Y el que dirigía toda la obra de los cristianos no fue un antisemitista, sino fue literalmente un judío observante de la ley. Pero ya no confiaba en sus propias obras, sino confiaba en su hermano, que había venido a ser su hermano en la carne, pero era su maestro. Ahora era su maestro, ahora era su rabí, ahora era el que respetaba y era su Señor. O sea, Santiago sí lo aceptó como tal. Claro. De hecho, él por eso encabezó totalmente eso lo vemos en Hechos, cómo encabeza y dirige. Estaba viendo que lo que dice de que el Espíritu nos anhela, pero lo dice como en pregunta. Por eso, como preguntando. ¿acaso crees que el Espíritu te anhela? O sea, no, es que aquí la palabra anhela. Es que si no lo entiendo. Porque está todo en pregunta, todo el ciclo está en una pregunta. Piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, como que es una pregunta. La palabra anhela te está diciendo desea. ¿Tú crees que te desea? Sí, exacto. Para envidia. La palabra aquí que termina, anhela, ¿cómo termina la palabra? Los anhela celosamente. Aquí la palabra que se ocupa es envidia en el griego. O sea, ¿tú crees que el Espíritu que mora en ustedes los anhela para envidia?
Y es que los celos son como envidia, ¿no? Por eso Aquí dice, el espíritu humano que Dios puso dentro de nosotros tiene deseos envidiosos. Es una pregunta. ¿Tiene deseos envidiosos? Por eso está bien la traducción al final. ¿Tiene deseos envidiosos? Pues obviamente no. Versículo que sigue. Sí, adelante. Es que aquí me manda una concordancia a Génesis 6:5 y habla precisamente de cómo el Señor dice, bueno, lo voy a leer. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Génesis 6. Génesis Es cuando 6, viene la destrucción y el diluvio universal. Exacto. Porque ustedes creen que el espíritu les anhela, les envidia. O sea, por favor, o sea, no. O sea, ¿qué piensan? Aquí nos está llevando Santiago literalmente a no se sientan muy importantes. El mundo, grábense esto, el mundo no gira alrededor de la humanidad. El mundo gira alrededor de Dios. Si nosotros dejamos de ser, Él sigue siendo Dios. Si Él deja de ser, nosotros dejamos de ser. Todo depende, nuestro aliento de vida depende de Él. Así que dejemos de exigir, porque eso es idolatría. No puedes exigirle. No puedes ponerte al tú por tú. Por eso se enojó con la humanidad. Dijo, su corazón es de continua maldad. Yo entiendo que aquí, como lo alcanzo a comprender, que es como lo que enseña Jesucristo cuando dice, que creo que sí es Jesús el que dice, que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Entonces, si fuimos sellados con el Espíritu de Dios, que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cómo puede converger nuestros deseos de nuestra carne con los deseos del Espíritu? Entonces no hay una comunión, por eso dice que se contrista el Espíritu cuando nosotros damos completa autoridad a nuestra carne para hacer y deshacer y no la frenamos en nada. Claro. Entiendo que digamos que la comparación que nos está haciendo aquí es esa, que no puede, si decimos que fuimos sellados con el Espíritu de Dios y verdaderamente recibimos la redención en nuestro Señor Jesucristo, no debemos hacer morir esos deseos que no tienen nada que ver con el Espíritu. Sí, lo que tú estás mencionando lo dijo Santiago y es un capítulo anterior, el 3:11, donde nos está mencionando lo de la lengua y nos dice no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Por eso en Zacarías también lo reafirma. Dice, así dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Viene siendo la referencia del celo del Espíritu. No, eso te está dando una referencia de la palabra desear. ¿Sí me explico? Lo que a ti te está diciendo aquí, entonces no has entendido, lo que aquí te está diciendo, que el Espíritu no te puede celar, no te puede desear, no te puede anhelar, porque hay maldad en ti. Por eso es una pregunta. O sea, ¿acaso crees que el Espíritu que está en ti te va a anhelar? O sea, por favor. O sea, es un regaño, no es una afirmación. Si tienes una referencia allí, es porque pues, está hablando de celo, está hablando de deseo, y te avienta una referencia literal ahí. Por eso las referencias se estudian y se revisan para ver que te esté hablando del mismo contexto como el tuyo. Tu contexto de Génesis 6 está muy bien, está muy adecuado porque vio que era de continua maldad, y lo que aquí está Santiago especificando es la continua maldad del hombre. Lo cual debemos renunciar. Ahora sí, seguimos versículo 6 de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. ¿Qué nos está diciendo aquí? Mas Él da mayor gracia, ¿sí? Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Te está diciendo, ¿quieres ser favorecido de Dios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí? ¿Tienes que ser qué? Humilde. Si tú eres con todo lo anterior,
no te va a desear, no te va a anhelar, no eres indispensable, mucho menos para su obra. Entonces, ¿quieres ser favorecido? Tienes que ser humilde. Fíjense bien lo que les voy a decir. Aceptar todo, porque todo viene de Él, lo bueno y lo malo. Cuiden mucho eso. Debes de aceptar lo bueno y lo malo de Dios. ¿Sí? Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Nos está dando una orden de resiste y se va, porque tienes dos posturas, las obras de la carne y las obras del espíritu. O andas en lo espiritual o andas en lo carnal. Entonces está diciendo, resiste a la tentación, resiste al llamado de la carne. Ahora, nosotros vivíamos obedeciendo a la concupiscencia, a los deseos de la carne. ¿Nos dejábamos llevar? ¿Y nos llevó a algo bueno? Puros pleitos, contiendas, enojos, que son las obras de la carne. Eso literalmente nos está contrapunteando hoy en día. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que dejar todo eso y nos está llevando a que nos resistamos. ¿Sí? Resiste al diablo y él huirá de ustedes. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Ahora aquí. Acérquense a Dios, dice Santiago. Apártense de sus malas obras. Fíjense cómo viene el contexto. ¿Quieren solucionar esto? Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Pecadores. ¿Se dan cuenta cómo está agrediendo? Pecadores, límpiense las manos y ustedes de doble ánimo, purifiquen los corazones. Ahora lo voy a explicar, esto lo voy a desmenuzar. Aquí nos está hablando de lavarse las manos. Dentro de la ley mosaica, por eso les decía que Santiago era totalmente un judío observante de la ley, te está ordenando lavar las manos. Levítico capítulo 11, permíteme, del 11 hasta el 15, nos está hablando de todas las purificaciones. ¿Quieren leer solo los títulos? Levítico 11 hasta el capítulo 15. Los puros títulos, por favor, para que nos dé una idea. Dice animales limpios y animales inmundos, el 11. Lo inmundo de los 12, animales. purificación de la parturienta. Cuando se aliviaban, o no, cuando la partera, ¿cierto? Sí. La que aliviaba a las mujeres. Sí. ¿Cuál otro? 13, leyes acerca de la lepra. ¿Ya vieron cómo es? Todo es un lavamiento. Todo eso a lo que refiere el lavamiento. Lo que normalmente la ley mosaica contenía son normas de la pureza ceremonial. Tenía que ver con las cosas de la menstruación, las emisiones de semen. Es el 15, impurezas de carácter sexual. La lepra. ¿Qué hacer con los cadáveres de animales o cadáveres? Todo eso, a eso refería lavamientos, purificaciones. A eso es a lo que se refería Santiago. Él era judío, también en Números 19 tiene unas más. Tiene una más. Números 19. La purificación de los inmundos. Son puras purificaciones, por eso les dice, lávense las manos. Fíjense bien, lo que Santiago aquí está exhortando, que Dios no quiere una tradición, sino una convicción, un mandamiento entendido, es un mandamiento aplicado. Y es lo que Él está reflejándoles. Pero lávense las manos, pecadores. Con respecto a ese lávense las manos, me acuerdo que estudiamos lo que es el ritual de lavarse las manos, y es enseñar, no de porque tengas las manos sucias físicamente, sino enseñar de que eres limpio, que eres libre de pecado. Sin culpa. Que eres sin culpa. Entonces entiendo eso, ¿no? Que no seas transgresor, que estés limpio, que te apartes para que no traigas culpa. Ese es el verdadero contexto del lavamiento de manos, cuando ellos lo llevaron como una tradición normal, como irte a lavar las manos antes de comer. El lavamiento de manos lo hizo Pilatos. Se lavó las manos con Jesús, dijo, yo soy, sí,
culpa. Yo me lavo las manos. A eso refería, estar sin culpa. Entonces, que tú te acerques a Dios, ¿sí? Y Él se va a acercar a ti, pero que te presentes, que dejes de ser pecador y que te presentes sin culpa, con las manos limpias, ¿sí? Un mandamiento entendido es un mandamiento aplicado. ¿Vendría a ser algo similar a lo que hizo Jesús a Pedro? ¿El lavamiento de pies? No. Eran lavamientos. De hecho, la mikvé es para los lavamientos. El lavamiento de pies, ya habíamos estudiado eso, que literalmente a Pedro le fue lavado los pies porque se ensuciaba, los pies se ensucian del camino, del diario vivir. Entonces decía que día a día, porque él decía, lávame completamente. Porque le era deshonroso. Tú ya fuiste por medio de la palabra, ya fuiste lavado por la palabra, por el bautismo. No te voy a volver a lavar, ya no te voy a volver a lavar todo. Lo único que te ensucias en tu caminar diario y en tu diario vivir son los pies. Es decir, tienes que lavar tus pies de tu diario vivir. Si nosotros le damos una interpretación a ese texto, nos están mandando literalmente a ponernos a cuentas todos los días en la noche. Al término del día, Ya fuimos bautizados. exactamente, ya nada más de lo que te ensuciaste del camino, Día a día. te lavas los pies de tu camino. ¿Ok? Entonces, mandamiento entendido, mandamiento aplicado. Y luego les dice, y fíjense bien, lo que pasa que en ese tipo de tradiciones, pues es bueno lavarse, es bueno cuidarse, es bueno hacer todo este tipo de purificaciones, ¿sí? Pero literalmente Jesús les está exhortando, dice, de labios me honran, ¿sí? Acertadamente profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo de sus labios me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí, dijo el Señor. En vano me siguen adorando porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Jesús los está enfrentando. Eso es con respecto al lavamiento de manos. Pero vamos a desmenuzar, a ver prácticamente etimológicamente, es decir, de dónde proviene, por qué proviene la palabra doble ánimo. La palabra doble ánimo del Strong, número 1374, dice dipsuchos. Es doble ánimo, doblemente, doble vida, doble alma del griego, de dos mentes, doble vida. ¿Les suena? Una doble vida, por ejemplo, cuando vas a la escuela, en tu casa eres uno y en la escuela eres otro. Doble vida, dice en la iglesia o los templos que no se deben de llamar templos, que no se debe de o sea, si le llamaban, normalmente la iglesia católica llamaba la iglesia a las cuatro paredes. Cuando ya el cristiano pudo escudriñar y entender el evangélico, dijo, no se le llama a las cuatro paredes iglesia, la iglesia somos nosotros, y se le llama templo. Él diciéndole al católico que está mal, cuando él también está llamando templo a un lugar de donde hacen fiestas, un lugar donde como salones de fiestas, un lugar que edifican, no sé, se ponen de acuerdo, compran un terreno, edifican y dicen que es un templo. Cuando a David no le fue permitido, siendo David, no le fue permitido edificarle templo. Tenía las manos manchadas. Tenía las manos manchadas de sangre. Dijo, no te voy a, pero a tu hijo sí. A tu hijo sí le voy a permitir que me edifique templo. Solamente a Salomón y al hombre más sabio. No a cualquiera. Y en lo personal, dice la escritura, en lo personal a mí se me hace como una herejía el estar diciendo que es un templo, porque el templo y morada dejó de ser, lo explican Hechos, dejó de ser el templo. Y Salomón cuando cuando se le fue permitido, dice que no podía ser con armas, porque no podías ocupar algo que ocupabas para matar o para la guerra, para construir el templo de Dios. Entonces a Salomón le mostró un gusanito que se metía entre las piedras y rompía todas las rocas, y él era el que las rompía. Y así fue como... No podías usar el martillo con el cual puedes matar a alguien. El marro.
Entonces a Salomón también se le fue con ciertas reglas. Y a mí se me hace como una herejía el decir que ese es un templo donde habita el Señor, cuando se destruyó el templo. Y dijo, ahora el templo y morada somos nosotros. El cuerpo es el templo y morada de Dios. Entonces, no se edifican templos. Entonces, el decir que vas al templo y te comportas y llevas una doble vida en tu casa, llegas y eres una persona, y en el templo donde se congregan es otra. O en su trabajo, ¿no? Tan solo también. En el trabajo. Con tu familia eres una persona, y ya con los cuates, donde nadie te ve, ya eres otra persona. Exactamente. Entonces, pues en la escuela, por conveniencia o por puro antojo o por puro deseo vano, eres como eres en la escuela, pero en tu casa eres una buena persona. Pero en la iglesia piensas que así cubres el requisito de estar bien con Dios. Ya fui el domingo. Luego, para acabar de amolar el domingo. El tener dos familias, ¿sí? Sentirse más hombre. Sentirse más. ¿Sí? Esa es una doble vida. Un doble ánimo. En el griego nos está manifestando esta palabra, el doble ánimo, una doble vida, una doble cara. Debemos de quitar el doble ánimo, ¿sí? Que es un doble deseo, por tu conveniencia. Donde me conviene, soy hijo de Dios, y donde no me conviene, estás con los amigos, ya eres un hijo del diablo. Eres un doble ánimo. Por eso dice al término, fíjense bien al término, dice, ustedes de doble ánimo, purifiquen los corazones. Es decir, purifícate. Aparta tu voluntad. Purifícate es aparta tu voluntad, aparta tus pensamientos, santifica tus pensamientos, que no sean dobles, que no seas una cosa en un lado y en otra en otro. Que seas sin doblez, que seas íntegro. Que seas sincero, ¿no? Sincero. Lo que habíamos visto también. La palabra sincero, bueno, hay una historia que refiere a que es sincera, porque normalmente los platos de porcelana fina los tenías que ver a la luz. Entonces cuando tú veías, se veían uniones, lo habían puesto cera. Entonces tú los veías hacia la luz, y si estaban cuarteados, se veía porque la cera sí dejaba pasar la luz. Pues ahí dices, debes de ser un plato o una porcelana sincera, que seas de una sola pieza. Ahora veamos cómo en la escritura, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, vamos a leer hasta el 19, lo van a ir leyendo donde se quedó la lectura. Con respecto, capítulo 3, Apocalipsis 3, 15, Apocalipsis 3, 15 hasta el 19. Yo conozco tus obras. A ver, dale lectura al 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Se dan cuenta? Le está hablando a una iglesia. ¿Qué iglesia le está hablando? La Odisea. Le está dando duro. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, eres de doble ánimo. Ojalá fueses frío o caliente. 16, ¿quién seguía por acá? Pero eres solo tibio, ni caliente ni frío. Por eso voy a vomitarte de mi boca. Te está pidiendo que te decidas, que dejes de ser doble ánimo. Y es Cristo hablándole a su iglesia. Ya estuvo bien del doble ánimo. O eres frío o eres caliente. Porque entonces eres hipócrita. Y aún en el mundo se aborrece a las personas hipócritas, porque es una cara con uno, una cara con otro, una cara con uno, una cara con otro. La hipocresía debe de apartarse de nuestras vidas. El doble ánimo, el doble espíritu, la doble moral. Adelante, ¿quién sigue? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
¿Se dan cuenta? El tú pensar que no necesitas en este momento a Dios, que no tienes ninguna enfermedad, que no tienes ninguna dolencia, que no tienes ninguna necesidad económica, que no tienes nada que pedirle, te sientes rico, te sientes en tu estabilidad, sientes que no necesitas de Él. Dice, cuando tú verdaderamente eres un desventurado, miserable, pobre, no puedes ver, eres ciego, estás desnudo. Tenemos la confianza en el dinero, la riqueza, ese doble ánimo. Y te está diciendo, no puedes servir a dos amos. Dirígete a uno. Decídete. El que dice la otra parte en la escritura. El que esté limpio, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. Aquí lo mismo que te está pidiendo. Precisamente es la misma. No seas de doble ánimo. Santiago le está diciendo, ya estuvo. Dejen de ser de doble ánimo. Lávense las manos, es decir, sean sin culpa y dejen de ser de doble ánimo. 18, perdón. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Fíjense bien, te está hablando de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas se adquieren con el testimonio, el buen testimonio en base a las obras del Hijo de Dios. Es el único que te limpia las vestiduras. Por eso cuando tú te bautizas, eres limpio de pecado. El pecado te ensucia las vestiduras. Vimos cómo en una profecía, no recuerdo al profeta en este momento, pero dice así la escritura, que lo presentó Satanás delante de Dios y estaba con vestiduras sucias. Y mandó a su ángel y lo limpió. Perdón, el profeta está narrando cómo Satanás presenta al sacerdote que debería de estar limpio y estaba sucio. Tu testimonio, tu manera de vivir, o se ensucia o se limpia. En el bautismo eres limpio y en tus obras te ensucias. Por eso hay que limpiarse. 19. A todos aquellos a quienes les tengo cariño, los censuro y los disciplino. Por lo tanto, sé celoso y arrepiente. Ahora, si estás orando por algo en especial, ¿sí? Si estás en castigo, eso es bueno, ¿sí? Porque te está purificando. Solo tienes que poner atención. Aprende a que es bueno. ¿Ok? Bueno, continuamos con el Santiago capítulo 4, versículo 9. Sigue exhortándonos. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí en este Santiago nos está hablando, nos está exhortando a que te arrepientas, a que cambies tu camino. Y no pierdan de vista el mundo al revés. Aquí nos está hablando este versículo del mundo al revés. Santiago nos está hablando del mundo al revés. ¿Sí? Porque dice, lamentas y lloras. No, aflíjanse y lamentense y lloren, porque su risa se va a convertir en lloro y su gozo en tristeza. El mundo al revés. Un ejemplo claro de esto es el monte de las bienaventuranzas. En el monte de las bienaventuranzas, Jesucristo nos habla, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí? Ese es capítulo 5 de Mateo y nos empieza desde el 3 hasta el 11. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No? El mundo al revés. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán por heredad la tierra. ¿Quién diría eso? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es una bendición tener hambre y anhelar que haya justicia, porque ellos van a ser. Y así, todo es el mundo al revés. En el hebreo se escribe al revés. Se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Es el mundo al revés. Ustedes en su ojo también está al revés. Si estuviera al derecho, veríamos las cosas al revés. De cabeza. De cabeza. Tienen que estar al revés. Así nos hizo el Señor. El dar es recibir. Pagar el mal con bien. Es una exigencia. Nos está hablando Jesús del mundo al revés.
Eva vio el fruto y dijo, es buen fruto. ¿Y qué le pasó? Era un engaño. Mateo capítulo 10, versículo 39. Amén. Dale lectura, pero pónganse de pie para que se oiga fuerte, por favor. No sé. 10:39, ¿verdad? El que quiera conservar la vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la conservará. El mundo al revés. Dice, si yo estoy perdiendo mi vida, haciendo y siguiendo, la vas a encontrar, la vas a ganar, la va a hallar. El mundo al revés empieza desde el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Amén. ¿Cuál? 5:20. Dale lectura, Isaías 5:20. Dice, ¿hasta dónde? ¿No más el 20? Sí. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es como el respeto a la equidad de género, porque hay una igualdad, ¿no? Viene de la palabra igualdad, equidad. Pero violan con todos los preceptos y violan con aún lo que es natural. Entonces, eso dicen es que eso es bueno. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno. Estamos en el mundo al revés, donde ahora la sociedad está apoyando ese tipo de perversiones. Todo lo tenemos al revés. ¿Te está yendo mal? ¿Te está yendo bien? De hecho, hasta los mismos, las autoridades, ¿no? Les dan más derechos al que asesina, al que roba, al que asalta, que al que es perjudicado, ¿no? Dice, fíjense en la ley. Si vienen, entran y te amenazan con la pistola y no te han disparado, tú no puedes dispararle a él. Pero bueno, la ley es muy convenenciera. ¿Qué pasó hoy mismo en la mañana con la esposa del magistrado? No estoy... Escuchaste, una balacera entró y mató a la esposa, y el magistrado se defendió, pero no le hizo nada, y el agresor se suicidó. Entonces ahí no pasa nada porque es magistrado, tiene fuero, tiene permiso para disparar. Ok, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todo lo tenemos al revés. No pierdan de vista eso. Todo está al revés. Al momento que Eva pecó, nos metió en ese embrollo, nos metió en ese problema. Todo iba a ser al revés. Y ahí, por eso Jesús viene y nos lo manifiesta de una manera muy simple en el Monte de las Bienaventuranzas. No te aflijas, no te preocupes. El que sufre, gana. Versículo 10 de Santiago. ¿Quién sigue? Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Ok. La última regla dice así: sométete, humíllate a la voluntad, a la supervisión de Dios, porque por eso no recibimos respuesta a lo que pedimos, porque no nos sometemos. ¿Tú crees poder llevar tu propia vida a tu voluntad? ¿Crees que Dios es injusto con lo que tienes? No lo pienso. El que piensa que sufre, que creo que ya fue mucho este sufrimiento, una enfermedad, una carencia, problemas de carácter, problemas matrimoniales, un problema laboral, y oras pidiendo que acabe ese sufrimiento, déjame decirte, pongan atención, déjenme decirles que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al hacer eso es pensar que Dios es injusto, que todo lo que te está pasando es injusto. Quizás no lo estás diciendo,
Quizás no lo piensas, pero en tu actitud lo reflejas. Por eso no tienes respuestas. Crees que ya fue mucho, crees que Dios es injusto en tu vida. Y lo que a continuación lo que sigue es una desesperación. ¿Qué es una desesperación? Es perder la esperanza. Y si pierdes la esperanza, pierdes, es decir, pierdo mi confianza. ¿En quién está depositada la confianza? En Dios. Me desespero, pierdo mi esperanza. La esperanza es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está escrito en Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense bien, debemos reconocer que todo es para bien. El sufrimiento nos acerca a Dios. El sufrimiento nos sirve de expiación del pecado. Si tú castigas a tu hijo, se está expiando de la falta. Da gracias cuando verdaderamente dejes el doble ánimo y entiendas que Él merece toda la gloria y toda la alabanza. Debemos de dejar ese doble ánimo. Debemos de agradecerle por lo que está sucediendo, porque Él es un Dios bueno, justo. Debemos de entender algo que dijo el salmista, algo hermoso que dijo el salmista. Dice, cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca de ti. Eso está en Salmos 34:18. Mamá, hay que cambiar el método. Debemos orar, fíjense bien, debemos orar diciéndole, no entiendo, pero sé que es para bien. Porque confío en tu supervisión. Tengo mi fe en ti. Confío en lo que estás haciendo. Sé que ni un cabello cae de tu cabeza si no es por voluntad de Dios. Confío que lo que me está pasando es justo. Lo merezco. Y es más, no me estás pagando conforme a lo que merezco. Te lo agradezco porque me tomas por hijo. Porque tengo un padre. Porque no soy un bastardo. Eso lo dice precisamente en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Ser azotado es bueno. Ser oprimido es bueno. Es justo. Lo merecemos. Vamos a ver los ejemplos. José fue vendido por sus hermanos como esclavo y llegó a ser rey de todo. Llegó a ser el mano derecha de Faraón, es más, se quedó como rey de toda la tierra. Otro ejemplo, vámonos, y ese sí le voy a dar lectura así corrido, a Daniel capítulo 6, un ejemplo contundente, hermoso, para que vean que aún un siervo de Dios, un buen siervo de Dios, un buen profeta, Daniel, un buen profeta el cual vio el Apocalipsis, vio el final. Daniel 6, ¿verdad? 6. Daniel en el foso de los leones. Va de nuevo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos iban a ser 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diese cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Entonces los gobernadores sátrapas buscaron una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjense, era correcto. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Los capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, una petición a un dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Toda la intención era derrocar a Daniel. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Dejó de hacer lo que hacía? No. ¿Dejó de obedecer a Dios? No. ¿Dejó de honrarlo? No. ¿Sí? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Responde el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey escuchó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. O sea, él decidió ayudar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sépase, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, fíjese lo que le dice: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel tenía su fe en el Dios verdadero. Y fue traída una piedra y puesta sobre el foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey, fíjese lo que hizo el rey. Se fue a su palacio y se acostó y no comió, ayunó, ni siquiera el instrumento de música fue traído delante de él y se le fue el sueño. Pero el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Debemos confiar en Dios en lo que vivimos. No debemos, aunque la situación se vea muy oscura, no debemos bajar los brazos. Voy a dar la conclusión de Santiago. Del 1 al 5, del versículo 1, del capítulo 4, 1 al 5, nos está hablando de la mala manera de vivir y pensar. El versículo 1 es enojo, el versículo 2 es enojo, el versículo 3, no recibes y te enojas todo lo que quieres a tu conveniencia. Versículo 4, eres amigo del mundo y te haces idólatra, enemigo de Dios. ¿Sí? Versículo 5, creer que el Espíritu
que te dio es envidioso como tú. Versículo 6. ¿Quieres acabar con esto? ¿Sí? ¿Quieres acabar con el problema? ¿Quieres ser favorecido de Dios? Es fácil, humíllate. Acepta todo, ya que todo viene de Él. Versículo 7. Resiste al diablo y a su consejo y se irá. Resiste al diablo y a su consejo y él se va a apartar de ti. Versículo 8. Purifícate en cada detalle. En tus manos, que te hayas hallado sin culpa. ¿Sí? Debes de cuidar lo que haces. El doble ánimo, deja de ser de doble deseo. Nada de tibio en tu entorno, que es en tu trabajo, tu familia, tus vecinos. Dejar de pensar en tu conveniencia, porque eso te lleva al doble ánimo, al doble pensamiento, a la doble moral, a la doble vida. Tu conveniencia es que ahorita me conviene aquí hacer así, a mí me conviene que tú sí sea así, tú no sea no, y seas íntegro, seas sincera. Versículo 9. Por eso Santiago exhorta que dejes de ver tu conveniencia. Cuídate del mundo al revés. Perder es ganar. Versículo 10. Humillarte ante Dios. Tal cual como lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Esperen al tiempo de Dios. Primera de Corintios 10, 13 al 14. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No les ha venido algo que no sea humano. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con Él, juntamente con la tentación, juntamente la salida. ¿Para que qué? Para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. No aceptar la voluntad de Dios es idolatría. Dejemos el doble ánimo y la amistad con el mundo y sus riquezas. Pides y no recibes porque no estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Pides y no recibes porque no estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso no lo digo yo, eso está escrito. Primera carta de Juan, y con esto terminamos. Capítulo 5, versículo 14. Amén. Pides y no recibes porque no estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué no te está recibiendo? Porque no es su voluntad. No es su voluntad. Por eso pides y no recibes. Tienes que llevar el proceso. Tienes que apartarte de tus malas decisiones. Y entonces acercarte a Él con las manos limpias y no con doble ánimo. Decidido. Y ese capítulo de Juan, primera de Juan 5, todo el capítulo habla del Hijo de Dios y ese va a ser el próximo estudio que voy a dar.